¿Cuál es un secreto que tu familia te hizo guardar y que aún te persigue? Cuando tenía 12 años, mi hermana mayor Tessa desapareció durante 3 días. Mis padres me dijeron que dijera que estaba visitando a una tía si alguien preguntaba. No había ninguna tía. Regresó a casa con moretones y en silencio. Cuando le pregunté qué pasó, solo dijo, no preguntes. Años después, descubrí dónde había estado realmente y por qué había que mantener la mentira. Era septiembre, y acababa de empezar séptimo grado. Tessa tenía 16 años, estaba en tercer año de secundaria y tenía un pequeño círculo de amigos cercanos. Nuestra casa siempre fue tranquila. Papá trabajaba largas horas en una planta de manufactura, y mamá se mantenía ocupada con actividades comunitarias. No éramos especialmente cercanas como hermanas. La diferencia de 4 años parecía mucho mayor de lo que realmente era. El miércoles por la mañana, me desperté y encontré la cama de Tessa vacía, lo cual no era inusual. A menudo salía temprano para reunirse con sus amigos antes de la escuela. Pero esa noche, cuando llegué a casa, ella aún no estaba. Mamá estaba en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja. Le pregunté por Tessa después de que colgó. Mamá me dijo que Tessa estaba visitando a nuestra tía Rita en Lakewood por unos días. Cuando señalé que no teníamos una tía Rita, mamá apretó la encimera de la cocina y me ordenó que contara exactamente esa historia a cualquiera que preguntara. Sin preguntas. Solo recuerda lo que me dijo. Esa noche papá llegó temprano a casa. Él y mamá hablaron en su habitación con la puerta cerrada. Sus voces subían y bajaban, aunque no podía distinguir las palabras. Cuando salieron, papá estaba pálido y enojado. Cuando pregunté si Tessa estaba bien, insistió en que sí, y me recordó que mantuviera la historia de la tía Rita. Esa noche, me paré frente al espejo del baño practicando la mentira sobre la tía Rita en Lakewood. La repetí con diferentes entonaciones hasta que sonó natural. Nunca antes había tenido que mentir sobre algo importante. Al día siguiente en la escuela, la mejor amiga de Tessa, Bryn, me acorraló en el pasillo antes de la primera clase. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Exigió saber dónde estaba Tessa, diciendo que no respondía a su teléfono. Recité mi línea practicada sobre la tía Rita. Bryn me miró fijamente y afirmó que no teníamos una tía Rita. Insistí en que sí, diciendo que no visitaba mucho. Ella comenzó a llorar allí mismo en el pasillo. Una profesora se acercó para preguntar qué pasaba, pero Bryn se alejó. Me quedé paralizada. La mentira sentía como una piedra en mi estómago. Esa noche, mamá recibió una llamada que la hizo tomar sus llaves de inmediato. Me dijo que me quedara en casa, cerrara las puertas y no contestara el teléfono. Estuvo fuera durante horas. Me senté en el sofá mirando el reloj, demasiado nerviosa para cenar o hacer mi tarea. Cerca de la medianoche, escuché un coche en la entrada. Al mirar por la ventana, vi el auto de papá. Él ayudó a Tessa a salir del asiento del copiloto. Ella se movía lentamente, con la cabeza gacha. Cuando entraron, jadeé. Tessa tenía un moretón oscuro en la mejilla y un labio partido. Se abrazaba a sí misma como si tuviera frío, aunque la casa estaba cálida. Corrí hacia ella preguntando qué pasó. Me miró con ojos vacíos. «¡No preguntes!», dijo, y luego fue directamente a nuestro dormitorio compartido y cerró la puerta. Mamá la siguió con una bolsa de farmacia de plástico. Papá se hundió en el sofá y puso la cabeza entre las manos. Cuando intenté preguntarle, me interrumpió y me recordó la historia de la tía Rita. Eso era todo lo que alguien necesitaba saber. Durante 3 días, Tessa se quedó en nuestro dormitorio con las persianas bajadas. Solo salía para usar el baño. Mamá le llevaba comidas en bandejas que regresaban apenas tocadas. Dormí en el sofá porque mamá dijo que Tessa necesitaba espacio. La noche del domingo, mamá y papá tuvieron una larga conversación con Tessa en la cocina. No me permitieron unirme. Después mamá me informó que Tessa regresaría a la escuela al día siguiente. Si alguien preguntaba por sus moretones, debía decir que se cayó mientras hacía senderismo con la tía Rita. El lunes, vi a Tessa aplicarse cuidadosamente maquillaje para cubrir el moretón en su rostro antes de ir a la escuela. En los pasillos la gente miraba y susurraba. Bryn se acercó a nosotras antes de la primera clase, con los ojos muy abiertos al ver las heridas de Tessa. Cuando preguntó qué pasó, Tessa respondió mecánicamente que se cayó mientras hacía senderismo en casa de su tía. Bryn parecía querer decir más, pero Tessa se alejó antes de que pudiera. Durante el día, vi a Tessa evitar a sus amigos habituales, manteniendo la cabeza baja y hablando lo mínimo. Pasaron las semanas, y lentamente las cosas parecían volver a la normalidad en la superficie. Tessa regresó a su horario regular. Dejó de usar maquillaje pesado para cubrir su rostro a medida que los moretones se desvanecían. Pero algo fundamental había cambiado. Dejó de invitar amigos a casa. Regresaba directamente después de la escuela. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Una vez, cuando estábamos solas en nuestra habitación, intenté de nuevo preguntar qué pasó realmente cuando estuvo ausente. Tessa me miró por un largo momento y me dijo que necesitaba que nunca volviera a preguntar eso. Era mejor si no lo sabía. Pasaron meses, luego años. Tessa se graduó y se fue a la universidad a 2 estados de distancia. Rara vez regresaba a casa, incluso durante las vacaciones. Nuestros padres nunca la presionaron para que visitara. Las preguntas sobre esos 3 días se desvanecieron al fondo de nuestra vida familiar, pero nunca desaparecieron por completo. Tenía 18 años cuando comenzaron a surgir piezas de la verdad. Estaba en casa por las vacaciones de invierno de mi primer semestre en la universidad, limpiando mi armario cuando encontré una pequeña caja de recuerdos de la escuela secundaria. Dentro estaba mi diario de séptimo grado con entradas sobre la desaparición y el regreso de Tessa. Leerlo trajo de vuelta todas mis preguntas. Esa noche escuché a mis padres hablar en la cocina, sin darse cuenta de que estaba en casa. Mamá mencionó haber visto a la madre de Oscar en el supermercado, diciendo que su familia había regresado al pueblo. Papá preguntó de inmediato si había dicho algo sobre Tessa. Mamá respondió que fingió no verla, lo que pareció aliviar a papá. Me congelé en el pasillo. Oscar. El nombre sonaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Más tarde esa noche, busqué en los anuarios antiguos de Tessa hasta que lo encontré. Oscar Reyes, 2 años mayor que Tessa en la escuela, lo recordaba vagamente como el novio de Tessa durante su segundo año antes de su desaparición. Al día siguiente conduje hasta la casa de Bryn. No habíamos hablado mucho desde la secundaria, pero sus padres aún vivían en la misma casa, y ella también estaba en casa por las vacaciones. Cuando estuvimos solas, le pregunté sobre la desaparición de Tessa. Bryn se veía incómoda,
y dijo que eso fue hace mucho tiempo. Insistí, preguntando si sabía que Tessa no estaba visitando a una tía. Después de una pausa, reconoció que todos sabían que no había tía, pero mis padres habían dejado claro que no debían hacer preguntas. Cuando pregunté si tenía algo que ver con Oscar Reyes, sus ojos se abrieron ligeramente. Parecía sorprendida de que no lo supiera. Bryn explicó que Oscar había sido una mala influencia, controlador y celoso. Tessa había intentado romper con él varias veces, pero él siempre la convencía de volver. Cuando pregunté si él le había hecho daño a Tessa, Bryn dijo que realmente debería hablar con mi hermana sobre esto. Llamé a Tessa esa noche. Sonó sorprendida de oírme. Rara vez hablábamos por teléfono. Le dije que necesitaba saber qué pasó cuando tenía 12 años, cuando desapareció durante 3 días. Después de un largo silencio, preguntó por qué lo preguntaba ahora. Le expliqué que estaba cansada de no saber, cansada de haber mentido por ella durante años sin entender por qué. Finalmente, dijo que vendría a casa el próximo fin de semana para que pudiéramos hablar en persona. Tessa llegó el viernes por la noche. Se veía diferente. Su cabello estaba más corto, y se comportaba con más confianza de la que recordaba. Esperamos hasta que nuestros padres se fueron a dormir antes de sentarnos en la mesa de la cocina con tazas de té. Cuando le pedí que me contara todo, Tessa respiró hondo y comenzó a explicar. Había estado con Oscar, aunque no por voluntad propia al principio. Habían roto la semana anterior, y él no lo tomó bien. La convenció de reunirse con él para hablar. Cuando llegó, él estaba con 2 amigos. Le quitaron el teléfono y la obligaron a subir a un auto. La llevaron a una cabaña de casa que la familia de Oscar tenía cerca de Lakewood. Oscar le dijo que se quedarían allí hasta que ella entrara en razón y volviera con él. Cuando intentó irse la primera noche, él la golpeó. Eso explicaba los moretones en su rostro y el labio partido. Pregunté por qué nuestros padres no fueron a la policía. Tessa explicó que les había suplicado que no lo hicieran. El padre de Oscar era policía y su tío era juez. Su familia tenía conexiones. Oscar dejó claro que si ella le contaba a alguien, nadie le creería o peor aún, lo harían, y su familia se aseguraría de que nuestros padres sufrieran por ello. El tercer día, los amigos de Oscar se fueron a comprar más cerveza. Cuando Oscar se quedó dormido, Tessa encontró su teléfono y llamó a nuestro padre. Papá condujo hasta allí con su amigo Dan, un exboxeador. La sacaron de allí. No fue tan simple como que Oscar la dejara ir. Papá y el padre de Oscar tuvieron una conversación y llegaron a un acuerdo. La familia de Oscar acordó mantenerlo lejos de Tessa y nuestra familia no presentaba cargos ni le contaba a nadie lo que pasó. Parte de ese acuerdo era mantener la historia de la tía Rita. Expresé incredulidad de que todos simplemente fingieran, que no pasó nada después de que Oscar la secuestrara y golpeara. Tessa explicó con amargura la realidad de la política de un pueblo pequeño. La familia de Oscar tenía dinero e influencia. La nuestra no. No era justo, pero era la realidad. Pregunté si esa era la razón por la que apenas venía a casa. Confirmó que Oscar se había ido a la universidad, pero su familia seguía en el pueblo. Cada vez que regresaba, temía encontrarse con ellos o con él. Cuando mencioné que mamá dijo que su familia había regresado al pueblo, las manos de Tessa se apretaron alrededor de su taza. Dijo que por eso accedió a hablar de esto. Yo merecía saberlo por si alguna vez lo veía. Me advirtió que me mantuviera alejada de Oscar y su familia. Cuando pregunté si aún representaba una amenaza, Tessa dijo que no lo sabía, pero esperaba que no. El hecho de que hubieran regresado al pueblo la preocupaba. Me aconsejó que tuviera cuidado. A la mañana siguiente, Tessa ya estaba lista para irse. Cuando pregunté por qué se iba tan pronto, dijo que tenía que trabajar al día siguiente, pero podía ver la verdadera razón en sus ojos. Estar en el pueblo traía demasiados recuerdos dolorosos. Nos abrazamos para despedirnos más tiempo de lo habitual. Se disculpó por haberme hecho mentir por ella en ese entonces, y por haber cargado con esto todos estos años. Después de que se fue, les dije a mis padres que Tessa me había explicado todo sobre Oscar y la cabaña. Intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Mamá admitió que deberían haberme dicho cuando fuera mayor, pero después de un tiempo parecía más fácil no hablar de ello. Cuando pregunté si alguna vez iban a contarme, papá se veía cansado y dijo, probablemente no. Algunos secretos se convierten en parte de los cimientos de una familia. 2 semanas después, estaba comprando en el supermercado local, cuando noté a un hombre mirándome desde el final del pasillo. Tenía unos 30 años, cabello oscuro y una barba cuidadosamente recortada. Algo en su mirada me puso la piel de gallina. Cuando me giré para irme, se acercó. Preguntó si era Mónica, la hermana de Tessa. Me congelé, entendiendo de repente con quién estaba hablando. Intenté pasar por su lado, pero bloqueó mi camino. Preguntó cómo estaba Tessa estos días, añadiendo un comentario sobre que ella aún contaba mentiras sobre él. Me enojé y le dije que sabía lo que le había hecho. Oscar sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Afirmó que los 3 días que pasaron juntos en la cabaña de su familia fueron idea de Tessa. Dijo que ella inventó la otra historia cuando se arrepintió. Cuando insistí en que no era cierto, su sonrisa se amplió. Me dijo que le preguntara a Tessa sobre las cartas que supuestamente le escribió después, sobre las llamadas telefónicas. Afirmó que tenían una conexión que la asustaba y que era más fácil convertirlo en el villano que admitir lo que realmente quería. Un empleado de la tienda se acercó preguntando si todo estaba bien. Oscar retrocedió y dijo suavemente que solo estaba poniéndose al día con la familia de una vieja amiga. A mí añadió que le dijera a Tessa que le mandaba saludos y que pensaba en esos 3 días a menudo. Esa noche llamé a Tessa y le conté sobre el encuentro. Inmediatamente negó haber escrito cartas o llamado a Oscar después. Le aseguré que sabía que él estaba mintiendo. Le expliqué que estaba en el pueblo y me había reconocido, aunque solo era una niña cuando todo pasó. Tessa dijo que necesitaba llamar a nuestros padres porque debían saber que Oscar se estaba acercando a mí. Al día siguiente, papá llamó al padre de Oscar. El acuerdo fue revisado. El padre de Oscar afirmó que su hijo solo estaba en el pueblo brevemente y que pronto se iría. Papá dejó claro que si Oscar me contactaba de nuevo, el viejo acuerdo quedaría anulado. Pasó una semana sin incidentes. Luego, una noche, regresé a casa y encontré un pequeño paquete en el porche dirigido a mí. Dentro había un cuaderno de espiral desgastado.
Lo reconocí de inmediato como el tipo que Tessa usaba en la secundaria. Al abrirlo, encontré páginas de entradas en la letra de Tessa describiendo una versión muy diferente de esos 3 días, una donde ella fue voluntariamente con Oscar, donde los moretones vinieron de un accidente, donde inventó la historia del secuestro para evitar meterse en problemas por huir. La última página tenía una nota en una letra diferente. La verdad tiene muchas versiones. Sabía de inmediato que el cuaderno era falso, uno convincente, pero aún así una falsificación. La letra era similar a la de Tessa, pero no del todo correcta. Algunas frases no sonaban como ella en absoluto. Era un intento calculado para hacerme dudar de su historia. Llamé a Tessa de nuevo y le describí el cuaderno. Me dijo que lo quemara. Esto era lo que hacía Oscar. Retorcía la realidad y creaba dudas. Así era como la controlaba entonces. Cuando pregunté si debíamos ir a la policía, cuestionó qué evidencia teníamos. Un cuaderno falso que él negaría haber enviado. Sería su palabra contra la de él, como antes. Esa noche encendí un fuego en el pozo del patio trasero y vi cómo el cuaderno se quemaba página por página. 2 días después, mamá recibió una llamada de la madre de Oscar. La conversación fue breve, pero después, mamá parecía aliviada. Me dijo que se estaban mudando del pueblo para siempre esa vez. El padre de Oscar había recibido una oferta de trabajo en Arizona. Cuando pregunté si les creía, dijo que quería hacerlo, pero que permaneceríamos vigilantes. Pasaron meses sin más contacto de Oscar o su familia. Lentamente, la tensión disminuyó. Tessa incluso vino a casa para Acción de Gracias, la primera festividad que pasó con nosotros en años. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, noté que ya no se sobresaltaba con ruidos inesperados, que reía más libremente de lo que recordaba.